saludarlos a todos en este encuentro 8 del curso de psicofarmacología clínica para todas las especialidades médicas. El encuentro de hoy es en relación a la psiquiatría en niños y adolescentes. Lo vamos a dar junto a mi compañera, la doctora Sabrina Daveña, que se va a presentar cuando le toque a ella. La primera parte la voy a dar yo y bien. Bueno, dividimos la clase en dos partes. Una primera sobre lo que hace de diferente la psiquiatría infanto-juvenil, la clínica y la forma de abordar a los pacientes, tanto niños como adolescentes. Hay como unas diferencias, están ordenadas al menos didácticamente en cuatro, en cuanto a lo que hace específico a la psiquiatría infantil. Yo les comento, mi nombre es Juan Carlos Castellanos, yo soy médico psiquiatra, hice la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital Tobar García, ahí hice el curso superior de la UBA. Antes, yo hice la residencia y la jefatura en el Hospital Álvarez de adultos, y ahí continué en planta, y mi trabajo mayormente es en la parte pública. Me desempeño como cargos de guardia de psiquiatría eh, en equipos interdisciplinarios, y en el consultorio sí hago psiquiatría infantil. Bueno, como les había dicho al principio, vamos a ver que un poco lo distintivo. Hola. Un poco lo que hace distinto a la consulta, en primer parte, es que la derivación casi nunca la hace el paciente. La consulta en general es una derivación, sea de los profesionales, tanto médicos, sea el neurólogo o el pediatra, del colegio, o como muchas veces sucede, de colegas como psicólogos, psicopedagogos o fonoaudiólogos. Son los que hacen la consulta. Esto es importante porque no es el chico el que consulta o el interesado. Esa es una gran diferencia con respecto a los adultos. Otra diferencia que hay es que es muy importante en psiquiatría infantil evaluar el contexto, sea familiar, escolar, el comunitario o dónde se desenvuelve el chico. Cuando hablamos de una psicopatología se puede perpetuar si el contexto que está como donde está el chico es un poco adverso o es hostil, o de alguna manera no hay algo que estemos trabajando ahí. Entonces, podemos hacer mucho con ese paciente y con la familia, pero si descuidamos el contexto, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta ahí. Tercero, los niños y adolescentes están en desarrollo y en crecimiento. Por eso es muy importante trabajar junto con los pediatras de otras especialidades y saber las etapas del desarrollo de los niños y adolescentes, porque hay muchas cosas que son propias de la edad o de la etapa en la que se está desarrollando el niño, y otras que sí nos preocuparían. Esto puede hacer referencia, por ejemplo, a, no sé, miedos, por ejemplo. Hay edades, se puede evaluar un montón de cosas, pero es importante conocer las etapas del desarrollo. Y por último, y no menos importante, es que la evaluación en psiquiatría infantil lleva mucho tiempo. Esto es importante por ahí como médicos, cuando uno quiere hacer una derivación, saber que no son evaluaciones cortas. La verdad es que, se tiene que ver al paciente, a los padres, tener un contacto con el terapeuta que los ve o con el colegio, y después volver a verlos y ahí hacer una devolución. Si uno se pone a pensar, los padres muchas veces ante un diagnóstico, cuando ve unos chicos chiquitos que se tiene que dar un diagnóstico de discapacidad intelectual o de autismo o algún diagnóstico importante, la verdad es que genera mucho impacto en la familia recibir ese diagnóstico, y uno a la vez tiene que dar un montón de indicaciones y cosas que van a cambiar, y esto lleva tiempo para que la familia vaya como asentando un poco lo que le va pasando. Componentes para el proceso diagnóstico también, lo vamos a hacer como dividir didácticamente. La idea es ver primero la entrevista a padres y al niño. Después, cómo se hace en psiquiatría un examen
semiológico, un examen del estado mental. Después los antecedentes médicos y examen físico, y por último las escalas de evaluación y las evaluaciones psicométricas. Es importante establecer un encuadre que es una parte fundamental de la relación terapéutica. El lugar tiene que ser adecuado, sea el consultorio, sea el hospital, sea una internación, o sea la guardia, tiene que haber como un contexto donde el niño se pueda sentir cómodo. Y manejar las expectativas de los pacientes y de las familias es como muy importante. Como clarificar el motivo de consulta. ¿Qué significa esto? La verdad es que hay veces que son derivados los pacientes a psiquiatría para resolver problemas que muchas veces la psiquiatría no puede resolver. Ciertos, sobre todo con los trastornos de conducta, pero hay un montón de patologías que, bueno, vamos a ver con Sabri en la segunda parte, que podemos ayudar y podemos hacer un fuerte aporte, pero hay otras cosas que solos no podemos, y eso es importante manejarlo desde las primeras entrevistas. Las entrevistas con los padres y el niño, eh, no hay un protocolo, por ejemplo, con quién se debe hablar primero. Sí es importante hacer como entrevistas separadas, todo depende de la edad. Pero si se habla con el niño primero o con los padres, eso va a depender mucho del caso. Hay chicos que realmente tienen como mucha dificultad en hablar o en comunicarse, y ahí uno tiene la entrevista con los padres primero, pero hay veces que por ahí los adolescentes, sobre todo, uno los hace pasar primero. Siempre está bueno a veces desdoblar las entrevistas y, como les decía al principio, no se puede hacer todo al principio. No se puede evaluar al paciente, a los padres. Fíjese el tiempo que lleva esto. Lo mejor es comenzar con preguntas abiertas e ir de a poco, no hacer como preguntas tan directas. Si tenemos un chico, no sé, que sabemos que está derivado por problemas de la alimentación, yo sé que es obvio, pero no ir directo a eso. A veces porque estamos apurados, o porque ya vimos a los padres y después queremos hacer pasar un ratito al chico, o en las sucesivas entrevistas, no podemos ir directamente a, bueno, y estás comiendo, no estás comiendo, o ir tan directo. Y también es importante que sucede en esta especialidad los desacuerdos que hay en las interpretaciones o en las visiones. Por eso en las visiones que tienen sobre el mismo problema. Por ahí un mismo problema, un trastorno de conducta o un trastorno de alimentación, no es lo mismo cómo lo ve el padre a cómo lo ve la madre, no llama la atención de la misma manera en el colegio que en la casa. Entonces, es importante acá obtener las mayores fuentes posibles. ¿Qué temas son importantes en el interrogatorio, sobre todo en las primeras entrevistas? Bueno, hay que evaluar los síntomas por los que nos consultan, el impacto que tienen estos síntomas, ahora vamos a desglosar un poquito cada uno, los factores de riesgo, las fortalezas, y es importante ya desde el principio también tratar de explicar eh, tanto al paciente como a la familia qué es lo que nosotros vamos viendo de las entrevistas. En cuanto a los síntomas, no es muy diferente acá sí en cuanto al adulto y en cuanto a las entrevistas de historia clínica en medicina en general. Hay que poner el foco en los síntomas que llevan a la derivación, que es el motivo de consulta, y averiguar por la frecuencia, la intensidad, la duración, el contexto en el que surge el problema, la evolución del problema. ¿Qué evoluciones, qué mejoró, qué lo empeoró? Todo eso es importante. Si es intermitente, recurrente, bueno, el inicio y qué representa este deterioro para la persona. Tratamientos previos, lo que se intentó y lo que se intentó y salió bien, y lo que se intentó y no salió bien. Las internaciones, también es otra cosa a averiguar. Como habíamos dicho, el impacto es muy importante, ver qué de los síntomas que nos consultan ha impactado tanto en el niño como en la familia. Y acá también se vuelve como a desglosar. No es lo mismo cómo impacta un síntoma en un chico que en la familia. Por ejemplo, un chico que no se comunica, que tiene dificultades para sociabilizar y que no hace amigos, hay familias que se lo pueden tomar como muy mal, se pueden poner como, les puede preocupar mucho, y por ahí el chico no está tan mal por eso, y por ahí sufre por otra cosa. Fíjense lo importante es cómo se va abriendo el panorama. Entonces la familia por ahí le preocupa una cosa, y nosotros vemos que al chico y al colegio por ahí le preocupa otra, o viceversa. Entonces esto del impacto es importante.
me, me salen como muchos ejemplos, pero un chico que no sociabiliza, un chico que no se baña, un chico que no sale, un chico que no sale del cuarto, impacta de mucha manera en diferentes ámbitos. Y recordar que el comportamiento problemático del niño puede reflejar un trastorno subyacente en el niño, una incompatibilidad entre el niño y el ambiente, un problema dentro del ambiente donde el niño vive o la combinación de los factores que acabo de mencionar. Los factores de riesgo los ordenamos acá de tres maneras, son muy importantes siempre de evaluar. Los predisponentes son, bueno, los que con los que el niño trae, como los genes, el peso al nacer, el género. Los precipitantes son los que se asocian a la aparición o empeoramiento de los síntomas, como pueden ser tanto el fallecimiento, por ejemplo, de algún familiar o alguna enfermedad de algún familiar o con el mismo chico, algo que precipitó. Y por último, los perpetuadores, que son los factores de riesgo que se mantienen en el tiempo. Esto también es muy importante, como decíamos al principio, a evaluar, porque hacen al contexto. Una parentalidad conflictiva, por ejemplo, es un buen ejemplo. Cuando en una casa hay un mal clima, es muy difícil que ese chico mejore afuera. O si está sufriendo algún inconveniente en el colegio, sea que lo dejen de lado, que tenga algún tipo de maltrato por parte de los compañeros, y eso se perpetúe y nadie puede hacer nada o nadie haga nada, como suele suceder. Historia del desarrollo detallada, esto es como fundamental. Tomarse el tiempo que sea, hay veces que mejor cuando uno tiene como algo prehecho para no olvidarse nada. Funciones básicas como el sueño, la alimentación, el control de esfínteres, los hitos del desarrollo psicomotor, cuando comenzó a caminar, si se sentó, la motricidad fina y gruesa, la escritura, averiguar sobre el desarrollo cognitivo y el funcionamiento escolar, el desarrollo del lenguaje, cuánto puede hablar, cómo empezó a hablar y si se comunica, la lectoescritura. Se puede observar la motivación del paciente, cuál es la actitud de este con la autoridad, la concentración, la relación con pares, si tolera o no la frustración, en realidad cómo tolera la frustración, capacidad de postergar la gratificación, hay un montón de cosas. Desarrollo interpersonal, bueno, la reacción del chico cuando tiene una separación temprana, su capacidad de jugar con otros niños, la estabilidad de las relaciones, los amigos, las actividades que pueda tener. El desarrollo emocional y el temperamento es muy importante también de evaluar. Y después antecedentes de trauma, sea físico, emocional, negligencia, sea agudo o crónico, intra o extrafamiliar, o signos o episodios de violencia. Y después conductas dañinas como autolesiones o ideas o pensamientos de muerte o intentos de suicidio. Antecedentes familiares son muy importantes, el funcionamiento familiar previo y el actual a la consulta. La presencia de trastornos neuropsiquiátricos en la familia también es importante y la posible contribución genética. Ya vamos a ver que los diagnósticos en psiquiatría infantil son difíciles de hacer, pero no son imposibles, y los antecedentes familiares es algo que nos puede como marcar un camino, sobre todo cuando no podemos hacer un diagnóstico claro. Fortalezas es algo que es muy importante evaluar, marcar y transmitir, sobre todo a los padres, respecto de su hijo. Es un gran error centrarse solo en los problemas y no ver otras partes que pueda tener tanto la familia como el paciente. También hay que marcar las fortalezas de la familia. Se habla mucho de esto, pero realmente es algo como a marcar y que podemos hacer una diferencia desde el consultorio cuando podemos ver, al ver tantos pacientes, hay un dicho que es consuelo de muchos, consuelo de tontos, pero yo al ver tantos pacientes, uno ve que, por ejemplo, determinados padres tienen como una dificultad con su hijo, por ejemplo, para ir a una plaza, que no pueden estar en la plaza sin que el chico se les escape. Y por ahí hay otros padres que tienen otro problema y no tienen ese. Y uno puede decir, bueno, marcar como
vos podés hacer esto con tu hijo. Esto no te lo impide el diagnóstico o el tratamiento. Y hay veces que las familias están tan abordadas a lo que no puede hacer, que un poco dejan de lado y no estimulan lo que sí puede hacer. Las explicaciones son muy importantes de dar, sea en la primera entrevista, en la segunda, pero tratar de explicar. Preguntar sobre las ideas que tienen los padres, sobre la naturaleza y causas del comportamiento de su hijo, es una de las cosas que mayor información aporta. ¿Qué quiere decir esto? Devolverles a los padres siempre algo que pasa mucho en psiquiatría infantil y también en adultos, pero es el cambio de profesional, sea pediatra, neurólogo, a veces se cambia. eh, o el paciente cuando lo vemos tiene una historia de que consultó varios profesionales, incluso de distintas especialidades. Y a veces uno se sorprende cuando hay padres que tienen un certificado de discapacidad, que tienen el diagnóstico de autismo, que han ido a un montón de charlas, entrevistas y de orientación, y uno les pregunta qué es para ellos, con sus palabras, el diagnóstico, y hay veces que ni entre los padres se ponen de acuerdo. Entonces, esto es una oportunidad importante para trabajar el diagnóstico, el tratamiento. Y cerrando la entrevista, siempre es bueno cerrar una entrevista de manera abierta y colaborativa y preguntando si nos olvidamos de algo o si tienen preguntas que por ahí uno no hubiera hecho. Los objetivos de las entrevistas con los padres difieren de los objetivos de las entrevistas con el niño. En cuanto a los padres, tenemos como objetivos ver qué aspectos del comportamiento del niño generan más preocupación. Hay veces que, repito, no son los padres los que están preocupados, sino quienes derivan al chico, sea el terapeuta o el colegio. ¿Qué han intentado para solucionar el problema? Si el impacto, el impacto del problema del niño, ¿cómo impacta esto en el resto de la familia? Si la conducta problemática ocurre específicamente en una situación o es generalizada. Esto es muy importante incluso para ver después el tema de la medicación. No es lo mismo indicar un tratamiento farmacológico, por ejemplo, cuando una conducta de problema es en un ámbito, es en el colegio nada más, o es en la casa y en el colegio se porta bien. Diferente es cuando vemos que el chico tiene una conducta en el consultorio, en el colegio, en la familia, con el tío que mejor se lleva y con la persona que peor se lleva. Y después hay presencia de trastornos neuropsiquiátricos en la familia. Y los objetivos con los chicos son ganar su confianza, saber qué piensa el niño de su problema, que es un poco ya lo vimos, que es importante, comprender la etapa actual del desarrollo del niño y obtener información sobre los síntomas emocionales, eventos traumáticos, actos delictivos, uso de drogas, problemas sexuales. Me río porque hay guías que son de Estados Unidos y ellos le dan mucha importancia a lo delictivo. Problemas sexuales y recopilar información para el examen del estado mental. La confidencialidad es algo muy importante de establecer. Yo siempre lo hago en la primera entrevista. ¿Yo qué es lo que digo? Yo le digo a los pacientes que se pueden sentir cómodos de decir lo que quieran que nadie va a tomar como una conducta. Y les soy bastante franco y abierto a los pacientes, sobre todo adolescentes, que por ahí consultan porque se lesionan, se producen autolesiones o tienen algún intento. Obviamente que uno no es lo mismo trabajar en la guardia que trabajar en el consultorio o trabajar en un ámbito de internación. Pero que los pacientes se puedan sentir cómodos de decir, por ejemplo, que no quieren vivir más. Lo cual no significa que uno vaya corriendo a hablar con los padres. Lo que pasa es que, así como uno les dice, se pueden sentir cómodos y expresarse, uno también aclara que hay ciertas cosas que uno no va a poder mantener el secreto profesional o la confidencialidad, y que uno va a estar como obligado a decirle a los padres. Hay veces que no son cosas graves las que uno tiene que hablar con los padres, pero que los pacientes nos piden que no hablemos con los padres. Hace poco a mí me pasó una paciente que tenía una indicación de empezar a tomar una medicación, pero ella no quería decirle a los padres que se lastimaba. Y la verdad es que yo le decía, mira, yo no le puedo dar a decirle a tus papás que te vamos a dar una medicación o que estamos pensando en darte una medicación
y no transmitirle que vos te estás como queriéndote lastimar y a veces lastimándote. No tenía intenciones de muerte, no estaba ni con criterio de internación esta paciente, pero sí había que transmitirle a los padres estas conductas que hacía y pensaba. Entonces lo estuvimos trabajando con la paciente y se lo terminamos diciendo a los padres. Por eso es importante esto de generar la confianza con los pacientes. El examen del estado mental es algo que, no sé, bueno, después Sabrina eh, nos puede decir como su opinión al respecto. Nunca es tan claro como el examen al de niños. Siempre hacemos un intento de una descripción objetiva, no una interpretación. De la apariencia, los síntomas, cómo se comporta ese chico, el funcionamiento y cómo se manifiesta durante el examen. Gran parte del examen clínico tiene de manera implícita lo que sería el examen de este chico. Porque obviamente yo siempre, por ejemplo, le pregunto los datos personales al paciente. A veces tenga la edad que tenga, pero le pregunto el documento, le pregunto la dirección. Entonces ya voy viendo que es un chico que no solo está orientado, si se sabe la dirección, el número de documento, hay chicos que se saben hasta el teléfono de celular de memoria de los padres. Eso es un chico que está como muy conectado consigo. Y hay otros que no tienen ni idea del documento, que no saben dónde viven y que tampoco saben por ahí el barrio donde viven. Entonces, fíjense que eso es como todo un dato. Pero en otras no difiere mucho del adulto en cuanto a el análisis de las ideas, por ejemplo, las ideas delirantes, las ideas de muerte, las alteraciones del ascenso-percepción, la concentración, la atención, el estado anímico, la impulsividad, el juicio, el sueño, el apetito. Son todas cosas que hay que valorar en el examen. Los antecedentes médicos y examen físico es algo que le solemos dejar al pediatra, sobre todo el examen físico. Y cuando esto hablamos, es que el tratamiento tiene que ser integral y tiene que hacer los controles con el pediatra. Entonces es algo que queda para el pediatra. Sí saber que hay que identificar ciertos problemas médicos que pueden causar asociarse o exacerbar ciertos problemas que pueden confundirse con un cuadro psicopatológico. Algunos ejemplos que no es la idea compartirlos acá por la extensión de la clase, pero bueno, muchos de los trastornos crónicos, sean neurológicos, endocrinos, enfermedades renales, metabólicas, infecciosas, pueden, por ejemplo, producir síntomas de depresión. Entonces es importante ahí como hacer una diferencia. Psicosis, ansiedad, anorexia nerviosa, ahí tienen un cuadrito. Esto se encuentra fácil en diferentes libros. Enfermedades médicas que pueden imitar un trastorno psiquiátrico. Son raras, pero hay que tenerlas en cuenta. Bueno, antecedentes médicos previos. ¿Cuándo? Las señales de alerta sugieren que tenemos que hacer un examen físico más detallado, que en este caso lo que sería es hacer una derivación con el pediatra o directamente entrar en contacto con este pediatra. Igual los pediatras ya les llama la atención esto antes que a nosotros. Cuando hay una presentación atípica de ciertos síntomas o una edad de inicio atípica. Antecedentes de convulsiones, antecedentes de trauma de cráneo o infección del sistema nervioso central, retraso en el desarrollo y estar por encima del percentil 97 o debajo del percentil 3 en las escalas de crecimiento y desarrollo. Cuando hay sospecha de abuso infantil o enfermedad ficticia, cuando hay un inicio abrupto de una conducta nueva o extraña, cuando el nivel de conciencia está alterado, hay una fatiga grave, cambios cognitivos, y cuando hay síntomas físicos como dolor de cabeza, náuseas, cambios en el peso, o inicio agudo de obsesiones y compulsiones o tics motores o vocales, particularmente luego de una faringitis. Es el famoso síndrome de PANDS. Eh, bueno, ¿qué estudios podemos pedir y cuáles se piden? En general tenemos los análisis de sangre y de orina. De orina no se suele pedir y de sangre hay muchos
en general, como vamos a utilizar un medicamento, o al menos en el horizonte siempre está si utilizamos o no un medicamento, hay medicamentos que no suelen requerir estudios de sangre, análisis de rutina, como por ejemplo los antidepresivos, los ISRS. Pero, si uno está pensando en una depresión, que da un antidepresivo, y por ejemplo una de las opciones o los protocolos es que a futuro se puede, si el antidepresivo da una respuesta parcial, se puede potenciar con un antipsicótico. Por ahí el antipsicótico sí requiere examen previo. Entonces, por ahí, cuando uno piensa en las primeras entrevistas, yo suelo pedir un análisis de sangre, vaya a ser medicado o no, y más allá de la medicación que solamos hacer. Porque la verdad es que en el momento de pensar en indicar una medicación, ya lo tenemos hecho. Imágenes cerebrales como resonancias y TAC, hay psiquiatras que suelen pedir una resonancia magnética de cerebro eh, sin contraste. Yo no, yo es algo que le suelo dejar al pediatra, al neurólogo, en la derivación o al pediatra. Estudios genéticos o metabólicos, en general también lo suelen pedir los especialistas. Eh, la discapacidad intelectual tiene un alto porcentaje de no encontrar la causa. La discapacidad intelectual es algo lo que antes se llamaba retraso mental. En el 50% de los casos se desconoce la causa. La causa más frecuente de discapacidad intelectual es el síndrome de Down, y los síndromes genéticos están a la cabeza, pero no es un protocolo que se suele hacer desde psiquiatría. Eh, bueno, ya dijimos electroencefalograma, electrocardiograma yo sí suelo pedir también, sobre todo cuando estamos pensando en el horizonte de dar un antipsicótico. Y examen auditivo y visual es algo que se lo dejamos a los pediatras, pero que es fundamental que los chicos tengan, sobre todo los más chiquitos, estos tipos de exámenes. Y las escalas, para ir terminando, las escalas psicométricas son las evaluaciones que para mí son muy importantes, que al menos los chicos alguna vez una tengan, los que consultan a psiquiatría. Muchas veces ya nos vienen con estos estudios ya hechos, pero solemos pedir. Se puede pedir un test neuropsicológico, que a veces hacen los psicólogos. Hay institutos que ya hacen estos tipos de estudios, o a los psicopedagogos, que suelen hacer el test de Witt o el de Bechler, depende de la edad del paciente. Es un estudio más, un test más integral. A mí me gusta mucho trabajar con psicopedagogos y que hagan estos tipos de test. Tienen ventajas y desventajas, no nos vamos a detener ahora. Y es muy importante, finalizando, que al momento de finalizar la entrevista viene la etapa de las recomendaciones. Esto es muy importante porque también hace mucho la diferencia. El adulto, cuando consulta a psiquiatría, ya vio varias veces a varios médicos. Los padres, cuando consultan por su hijo, no tienen este recorrido por tantos médicos. Entonces, no tienen tanta experiencia o a veces tienen nula experiencia y encima tienen que ir aceptando lo que su hijo tiene. Entonces hay que tener muy presente que van a retener muy poco o casi nada de las primeras entrevistas que tengamos con ellos. Por eso, las recomendaciones, como dice acá, deben ser escuchadas. Uno tiene que asegurarse que los padres, el paciente si puede, los escuchó. No se escuchó. Nos comprendió y lo consideró. También es importante. No se imaginan la cantidad de veces que la medicación está indicada y que los padres no la aceptan o no se las dan o cambian de psiquiatra. También pasa al revés, que la medicación no está indicada y los padres quieren que ese chico sea medicado o diagnosticado. Nos pasa todo. Y por último es, ¿qué hacemos cuando como terapeutas estamos perdidos en el diagnóstico? Que es algo muy frecuente que sucede en psiquiatría infantil. Esto lo dice el mismo, las guías IACAPAM de Estados Unidos. Ignore el DSM, que es el manual diagnóstico eh, de los trastornos mentales. Ignore el manual clasificatorio y trate de describir lo que uno ve. Recomienda también hablar con colegas, si es posible supervisar, algo que hacemos mucho los psiquiatras. Tener en cuenta que quizás no sea el niño el que esté mal,
y empezar como a reevaluar otras cosas, a menudo no es posible llegar a un diagnóstico. Y ya terminando, los problemas, esto me encantó, los problemas frecuentes son frecuentes y los problemas raros son raros. Eh, la verdad es que a veces uno se mata por ahí buscando ciertos diagnósticos y hay cosas que son mucho más frecuentes y que por ahí no las podemos ver de lo grande que son. Tener en cuenta que los síntomas pueden ser atípicos y que hay mucha comorbilidad en psiquiatría infantil, no ignorar los diagnósticos somáticos, considerar los trastornos facticios o compartidos, que serían los simulados, y después que los sistemas de clasificación no son perfectos, que siempre va a haber casos en los que no van a cerrar los cuadros. Bueno, finalizamos esta parte, ahora siguen con mi compañera, Sabrina. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Mientras me voy presentando, mi nombre es Sabrina Daveña, yo trabajo en el Hospital Elizalde. A ver, se me está yendo la presentación, aguárdenme un segundito. Yo sabía que esto me iba a pasar a mí. A ver. Hice la residencia en el Elizalde. Ahí está. A ver. Trabajo ahí en internación en este momento, estoy coordinando el equipo de internación e interconsulta. Y bueno, voy a comenzar entonces retomando algo de lo que dijo mi compañero y voy a retomar algunas cuestiones que él explicó y voy a tratar de, en este breve tiempo, pasar por algunos trastornos como que yo estoy viendo más frecuente en el hospital, ¿sí? Entonces, bien. Mi presentación empieza con psicofarmacología de infancias, qué medicar, cómo medicar y cuándo medicar. Bueno, vamos a pasar un poquito por aspectos generales de la farmacoterapia. Vamos a hablar un poquito de la farmacocinética y farmacodinámica, que es muy diferente a la de los adultos, principalmente los más chiquititos. Y vamos a hacer un recorrido por algunos trastornos, como dije antes, déficit de atención, hiperactividad y conductas disruptivas, tratamiento del TEA, uso de antipsicóticos, conducta suicida, trastornos del ánimo y demás. Bueno, ¿cuándo medicar? Como decía mi compañero, no siempre se medica, no siempre la primera indicación es la medicación, pero cuando el funcionamiento del paciente se encuentra comprometido en varias áreas, no solo una, ¿no? Sino en la escuela, en los espacios de esparcimiento, en la casa, de pronto lo empiezan a aislar, no lo dejan que haga actividades deportivas y recreativas. Entonces ahí es cuando el funcionamiento está muy comprometido, la medicación tendría un funcionamiento especial en este paciente, ¿sí? La idea sería que pueda acceder a tratamientos psicosociales y que pueda empezar a circular por los espacios que son necesarios para cada etapa del desarrollo. Entonces, mi compañero habló un poco de lo que es una evaluación minuciosa, ¿no? De cómo arribar a diagnósticos diferenciales y de lo importante que es también descartar algunas causas orgánicas. Yo después voy a focalizar un poquito más en cuándo pensamos que un cuadro puede ser orgánico y cuándo no, y es más de lo que sería un trastorno de salud mental. Ya Juan Carlos también habló de las condiciones familiares, de qué importante es trabajar con las familias. Nosotros no trabajamos solo con el paciente, sino trabajamos con el paciente en todo su contexto. Entonces es muy importante evaluar cuáles son las creencias que tienen las familias en relación a los fármacos. Muchas veces pregunto en la consulta si algún tío, algún abuelo tomó medicación, y ahí empiezan a aparecer estas cuestiones de yo no quiero que lo dopen, yo no quiero que esté todo el tiempo dormido, como le pasaba a X persona, ¿no? O muchas veces, como dijo también mi compañero, vienen buscando la medicación, porque tienen a lo mejor una buena experiencia en relación a un fármaco, ¿no? Entonces ya vienen buscando el fármaco y muchas veces uno tiene que decir, bueno, esperemos un poquito, evaluemos, veamos de qué se trata lo que le pasa al paciente. Y después en un segundo momento se amerita, como dije antes, en
funcionamiento del paciente está comprometido, ahí sí podemos introducir la medicación, ¿sí? Y entendiendo que la medicación no es la única solución, porque muchas veces, como dijo Juanca también, los pacientes ya pasaron por varios psiquiatras, pasaron por varios tratamientos y vienen desesperados con un recorrido de situaciones que no pudieron resolver. Entonces yo lo que siempre les explico es esto, que el fármaco es como si, yo les hago una analogía con una mesa. Nosotros tenemos una mesa que tiene 4 patas. Bueno, el fármaco es una pata más. Si una mesa falta, las cosas que están arriba de la mesa se caen. Entonces, el fármaco a veces es necesario, como también es necesario la otra pata, que es el tratamiento psicoterapéutico, como también es necesario el tratamiento con la familia, el tratamiento de orientación, psicoeducación, orientaciones, y aparte también la escuela y otras actividades que son necesarias para el paciente. Por ejemplo, que tenga algún lugar de esparcimiento, que haga deportes, ¿sí? Que tenga otros espacios por donde circule. Entonces, si todo eso está en equilibrio, el tratamiento va a funcionar. Pero que quede claro que no es la única solución, ¿sí? Y muchas veces cuando introducimos un fármaco también tenemos que evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios del abordaje. ¿Qué síntomas medicar? Nosotros no tenemos la posibilidad de descubrir un agente etiológico, ¿sí? Nosotros vamos a medicar síntomas blancos, esos síntomas objetivos que creemos que se pueden llegar a beneficiar con el abordaje. O si no, como antes habló mi compañero, de las guías, ¿no? De los manuales de clasificación, ¿sí? Está todo bien como categorizado, ¿sí? Y nosotros tenemos el DSM o la CIE-10 o el DSM-4-TR, que es el DSM anterior, que sería como nuestra Biblia diagnóstica. Entonces ahí tenemos todos los trastornos y con diferentes tipos, ¿no? De síntomas y signos, ¿sí? Agrupados como ay, no sé la palabra. Bueno, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Ahí está, síndromes. Entonces nosotros vamos a trabajar con esos síndromes, pero a veces no podemos, porque no hay algo específico. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, en un trastorno de la personalidad, nosotros no vamos a medicar el trastorno de la personalidad, pero sí podemos medicar ciertos síntomas blancos, ¿sí? Entonces podemos disminuir el componente más afectivo, la inestabilidad del ánimo, o las conductas autoheteroagresivas, ¿sí? O episodios micropsicóticos. Entonces podemos trabajar sobre los síntomas blancos o podemos medicar diferentes trastornos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estos signos o estos síntomas más frecuentes que vemos en la práctica clínica? ¿Sí? Vemos pacientes que tienen crisis de ira, hostilidad, agresividad, pueden también consultar problemas de dispersión, ¿sí? De falta de concentración, pueden consultar por síntomas de la esfera del ánimo, síntomas depresivos, ¿sí? Pueden consultar por hiperactividad e impulsividad, pueden consultar también por cortes o autolesiones, que esto está siendo muy frecuente en los adolescentes, y lo que yo veo en el hospital es que aumentó mucho más por la pospandemia, todas estas presentaciones como intentos autolíticos, trastornos de la conducta alimentaria, descompensaciones psicóticas. Muchos pacientes presentan crisis de angustia y con una elevada carga de ansiedad, ¿sí? Bueno, otras conductas también por las que consultan son por conductas oposicionistas y desafiantes, síntomas obsesivos y tics. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética. Aspectos muy importantes a tener en cuenta. El pH de los niños es menor, ¿sí? En el estómago, lo que provoca muchas veces que la absorción de fármacos sea más lenta. El tránsito intestinal dura menos, entonces también esto dificulta la absorción. Tienen más componente de agua que los adultos, por ende los fármacos se distribuyen y se diluyen mucho más, ¿sí? A menor edad esto hace que los pacientes tengan mayor volumen de agua corporal total, entonces por lo tanto van a tener menor concentración.
tienen menos albúmina plasmática los chicos, lo que hace que haya más fracciones a veces de droga libre. El metabolismo hepático es mucho más activo, por lo tanto tienen a veces menos biodisponibilidad. La excreción, al tener un riñón más activo también, se van a eliminar los fármacos con mayor velocidad, por ende también la duración del fármaco va a ser menor. Y hacia la adolescencia se va a equiparar entonces todos estos parámetros, ¿sí? Y se van a equiparar a los parámetros de los adultos. Pero los chicos, cuando nosotros medicamos, tenemos que tener todo esto en cuenta. En el sentido que muchas veces, cuando llega un paciente con un plan farmacológico, a lo mejor vemos que tiene dosis muy alta. Entonces, eso también es a trabajar con las familias. No es que tiene dosis muy alta porque quiero medicarlo y que esté todo el día dormido y que no moleste. No, quizá necesite el plan farmacológico con unas dosis superiores por todas estas características, porque elimina mucho más rápido el fármaco. Y a la vez, lo que nosotros hacemos como psiquiatras es, en vez de darle una dosis sola y que dure 24 horas, a veces fraccionamos la dosis para que tenga constantemente droga activa en el plan. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa, igual que tengan dudas, me avisan, me paran, me preguntan, porque quizás yo voy rápido o doy por salir algunas cosas que a lo mejor no están así. Bueno, ahora vamos a hablar entonces un poquito de la densidad de los receptores, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. El punto máximo se da en el desarrollo del cerebro, los receptores se da hacia la edad preescolar, ¿sí? Después progresivamente el desarrollo va declinando hasta la adolescencia tardía, donde se alcanzan los niveles de receptores, ¿sí? Del adulto. Entonces es importante saber esto, que la etapa en la que está el niño, la etapa de desarrollo, va a influir en la respuesta a algunos fármacos. Por eso, a veces encontramos algunos médicos que no quieren dar benzodiazepinas por el riesgo del síndrome paradojal, ¿sí? O IRS por el síndrome de activación conductual. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer de la etapa del desarrollo en la que está el paciente y a la hora de decidir si medicar o no con estos psicofármacos. También algo que también es importante aclarar acá, que muchas veces los pacientes que tienen trastornos del neurodesarrollo no tienen la misma respuesta, o también en aquellos pacientes que tienen patología orgánica. Por ejemplo, nació con una hidrocefalia y el paciente tuvo, por la hipertensión, tiene atrofia de la corteza, entonces esos pacientes muchas veces son los más complejos y los que menos responden a los psicofármacos, porque cuando le damos capaz sedativo, le damos antipsicóticos, como vamos viendo en los diferentes grupos, pero digo, muchas veces no funciona y encima tienen efectos adversos. Entonces, las patologías orgánicas nos complican mucho más los cuadros, ¿no? Y en estos pacientes la efectividad de los psicofármacos va a ser limitada. Bueno, entonces, retomando un poco lo que dije antes y como para ir cerrando esta primera parte, ¿no? de las indicaciones y del trabajo con la familia, y de la farmacocinética y demás, vuelvo a repetir esto, que es importante el trabajo en conjunto con la familia, que se medica dentro de un contexto familiar, se trabaja con la familia la necesidad de construir si amerita o no una indicación de medicación. Si a uno siempre le puede sugerir al paciente, en este caso necesitamos incorporar tal fármaco. Pero ¿qué pasa si el familiar no quiere? ¿No? ¿Qué pasa si no acepta y te dice que sí? Ahí es un problema porque uno cree que el paciente comprendió, entendió y de pronto vuelve a la semana y no le quiere dar la medicación porque tiene miedo, entonces hay que estar siempre disponible para los pacientes. Si no es en la primera, bueno, yo igual nunca medico en la primera, ¿no? Generalmente hago como hace cuenta, que me pide laboratorios, estudia y después en un segundo momento si amerita, lo indico. Pero digo, quizás lleve 3, 4, 5 encuentros hasta tanto el paciente y su familia principalmente crea que es necesario. Lo más importante es tener que la familia tenga adherencia al tratamiento, si no, no hay tratamiento posible. Yo muchas veces les digo, si no acuerdan pueden hacer todas las interconsultas pertinentes, siempre tienen la posibilidad de elegir y decidir
cuál es el tratamiento más adecuado para su hijo. Pero desde mi lado siempre está la necesidad de manifestarle que sí es necesario, es necesario. Le voy a dar todos los objetivos en el consentimiento informado, les hago firmar también, o sea, les escribo a mano, ¿no? Para cada paciente, cuáles son los síntomas objetivos con los cuales el paciente se va a beneficiar. Y siempre se lo devuelvo en las mismas palabras, ¿no? Que preste más atención a la escuela, que no, en caso de que le dé un metilfenidato, ¿no? Un psicoestimulante, o que no pegue tanto y que pueda parar y pensar. Entonces, todo eso bien detallado en el consentimiento informado. Y en cada consulta, si subo o si bajo, se lo vuelvo a explicar, lo volvemos a firmar y así en las sucesivas entrevistas hasta, o sea, siempre uno tiene que tener en mente de cuánto tiempo va a indicar la medicación y en cada entrevista a ver si todavía continúa el criterio de seguir teniendo esa medicación, ¿sí? Entonces siempre hay que trabajar con el contexto y con las creencias. Es un trabajo como muy a medida y no solo trabajamos con las familias, sino también suelo trabajar con el pediatra, con los psicólogos, nos tenemos constantemente en contacto. Yo generalmente veo a los pacientes en consultorio una vez por mes. Entonces, entre sesiones, excepto ¿no? que tenga que hacer entrevistas, demás de seguimiento, que incorpore un antidepresivo, eso lo vamos a ir viendo después, pero digo, en general, lo veo una vez, les doy el teléfono a mis pacientes, me llaman en cualquier momento, me mantengo muy en contacto con psicólogos, también con nutricionistas y con pacientes de trastorno de la conducta alimentaria. No hay manera de trabajar estos casos tan complejos y post-pandemia tan graves si no es en equipo, en interdisciplina y con otros. Cuando quise poner la presentación, no sé si me presenté bien porque me puse nerviosa porque no me daba, la computadora no me hacía caso. Entonces, yo trabajo en internación y lo que más me gusta del trabajo de la internación es el trabajo con otros. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, en un hospital general estamos y trabajo con terapeuta ocupacional, psicólogo, ¿sí? Hacemos también abordaje familiar y aparte lo bueno y lo rico de ese lugar es que estoy en la sala de internación, internamos pacientes en salas de pediatría, entonces estoy constantemente intercambiando con pediatras, con nutricionistas, con endocrino y demás. O sea, eso es una fortaleza del equipo y es algo que me sostiene en el día a día en el trabajo. Bueno, sigamos. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos a ir como pasando un poco por arriba esto, pero siempre evaluar el cuadro, los antecedentes personales, por qué consulta en ese día y por qué no consultó antes, para ver un poco también los miedos, las creencias, antecedentes de enfermedad familiar. Yo siempre cuando preguntaste dicen, no, ninguna, no. Le empezás a preguntar, ¿algún tío que se suicidó? ¿Algún adicto al juego? ¿Algún adicto al alcohol? ¿Algún retraso? Y ahí van apareciendo familiares lejanos y te van armando todo el árbol genealógico. También esto, ¿no? La evaluación, como dije antes, de cuáles son las creencias en relación a los psicofármacos, ¿no? Trabajar puede ser el lugar del fármaco, ya lo dije. Trabajar sobre síntomas blancos, ya lo dije. Descartar patología orgánica, esto es re importante. Hay muchos cuadros clínicos que tienen manifestaciones psiquiátricas. Entonces, siempre uno tiene que tener en mente, y principalmente cuando el comienzo es abrupto, el paciente venía bien y de pronto cambió la conducta completamente, ¿sí? Y de pronto empieza con alucinaciones, pero estas alucinaciones, la mayoría de las veces, nosotros nos hace pensar en algo orgánico cuando son alucinaciones visuales, olfatorias, sinestésicas. No digo que las alucinaciones auditivas, no digo que no, pero digo, las que son así como más orgánicas, nos tiene que hacer pensar, y encima con el inicio abrupto y de golpe, nos tiene que hacer pensar en organicidad. También cuando estas alucinaciones, el paciente las puede criticar, para nuestras energías son alucinosis, eso también nos tiene que hacer pensar en algo más orgánico. Y también fluctuación del nivel de conciencia. Cuando el paciente está medio confuso, ahí también nos tiene que hacer pensar en organicidad. Entonces ahí
nosotros, bueno, yo en el hospital tengo la posibilidad de interconsultar y que en el momento ya estemos todos trabajando en equipo. Pero en consultorio también, uno tiene, como dije antes, trabajar con otros. Solo es muy difícil, sino. Entonces, interconsulta neurología y el neurólogo verá. Yo le pido una evaluación, un examen neurológico y eventual estudios complementarios, tipo de orden. Y ahí le hará un electroencefalograma, le hará una imagen, si tiene algún signo de foco, ¿sí? A ver, bueno, después ahora vamos a ver cuáles son los, en la otra filmina, creo que está un poquito más, todos los laboratorios que podemos pedir y demás. Pero de base, un laboratorio de rutina lo pido yo en la primera consulta, ¿sí? Con hormonas tiroides, porque muchas veces una manía puede ser diagnóstico diferencial de un hipertiroidismo y un cuadro depresivo de un hipotiroidismo. Puede el paciente cursar con anemia y estar anérgico, desganado, sin ganas, y uno dice, uy, ¿será una depresión? No, capaz que tiene que ver con algo más clínico. Déficit de B12, hay un montón de cuestiones a pedir, ¿sí? Después lo vemos en la próxima filmina. Electrocomputé también. ¿Por qué? Porque en todo, por más que los antidepresivos en general no lo requieran, bueno, pero yo no sé si el paciente no tiene previamente algo, en los niños es más raro que tengan patologías, pero a mí me ha pasado de pacientes que tenían taquicardia y vienen me estoy acordando de algunos casos personales, vienen con taquicardia, entonces, bueno, yo le pedí y de pronto el paciente tenía un soplo, y otro que me pasó que venía con vómitos, me lo había mandado por un trastorno de la conducta alimentaria y tenía cálculos en la vesícula. Entonces, sí o sí, es de buena práctica como ir más allá de la patología por la que consulta. Porque muchas veces se piensa que porque es de un paciente de psiquiatría, no le puede, todo se explica por el cuadro de psiquiatría, y no es así. Bien, bueno, si vamos a indicar una medicación, vamos a comenzar con la dosis mínima posible, vamos a ir titulando con un seguimiento cercano y lentamente para evitar que tenga efectos adversos. Y constantemente, como dije antes, chequear si amerita o no que continúe con medicación. Bueno, acá están los laboratorios. Acá yo lo saqué del IACAPAC, ahí está escrito, ustedes ponen IACAPAC en internet y aparecen todas las guías de tratamiento de todas las patologías, y está buenísimo como para empezar si quieren darle una segunda vuelta a estas charlas de infanto que hicimos. Bueno, recuento sanguíneo completo, como dije antes, función renal, función hepática, muchas veces metemos un psicofármaco y si no pedimos un laboratorio de base, si pedimos a los 3 meses para hacer el seguimiento que hacemos generalmente, nos vienen las transaminasas altas y no sabemos si era previo, si era posterior al fármaco, si era viral, entonces es de buena práctica tener un laboratorio previo para saber de dónde partimos. Y también con los antipsicóticos, principalmente los de segunda generación, que lo que generan es síndrome metabólico, insulinoresistencia, alteración a nivel del perfil lipídico. Entonces también veamos bien desde dónde partimos para ver si es causa del fármaco o no, o estaba antes. Función tiroidea, niveles de calcio están asociados con algunos casos de psicosis, pero a mí eso nunca lo vi en la clínica, nunca me pasó hasta ahora. Pero la prolactina es muy importante. Los psicofármacos, principalmente la risperidona, ¿sí? El haloperidol, generan aumento de la prolactina. Entonces, si nosotros necesita, porque está cursando un episodio psicótico, necesita el antipsicótico, y no le medí la prolactina antes, y cuando le hago un control, o me dice de pronto empecé con galactorrea, entonces yo no sé si antes ya lo tenía, y ahí eso me puede llegar a generar un cambio de conducta, no voy a tener que rotar el antipsicótico que le venía haciendo bien. Entonces, no solo se deriva endocrino, se hace el fondo de ojo, se hace, ¿cómo se llama? Se hace una evaluación concienzuda en función de cuánto es el valor de la prolactina, a veces amerita una resonancia de silla turca, a veces no, eso lo van evaluando los endocrinos, pero siempre es buena práctica tener un laboratorio de base. Imágenes yo no pido, pero sí la interconsulta y que los interconsultores me ayuden, ¿no?, a ver si el diagnóstico tiene un componente más estructural, una alteración estructural del sistema nervioso o no. Electroencefalograma sí, para descartar algunos, por ejemplo, una epilepsia al lóbulo temporal puede dar
un cuadro psicótico, ¿sí? Entonces, muy importante, punción lumbar a veces, ¿sí? Cuando son cuadros tipo catatonías, que tengo una filmina después, pero no sé si voy a llegar. Entonces, cuando son así cuadros medios catatónicos, raros, para descartar capaz meningitis, sepsis, o también encefalitis autoinmune, que hay actualmente algunos casos de encefalitis de ese estilo, o también psicosis lúpica, también he visto en el hospital. Entonces, siempre hay que trabajar con otros. Bueno, los fármacos que están aprobados, ¿sí? Metilfenidato lo usamos para lo que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad a partir de los 6 años en primera línea. Anfetaminas acá no tenemos, atomoxetina también, lo usamos en un segundo momento, en caso de que sea un trastorno por déficit de atención con un antecedente a lo mejor de epilepsia o con mucha ansiedad o en el TEA, ¿no? En TEA y trastorno por déficit de atención se usa más la atomoxetina. Después, clonidina no tenemos en el país, fluoxetina sí está aprobada para la depresión mayor a partir de los 8 años y en el TOC a partir de los 7, fluoxamina en el TOC a partir de los 7, venlafaxina en los últimos reportes y estudios que estuve chequeando, bueno, si bien no está aprobada, se ha asociado con mayor riesgo suicida, es un antidepresivo, lo mismo que la paroxetina, nosotros no lo usamos tanto en infancias y adolescencias. Clomipramina es un antidepresivo tricíclico que está aprobado para TOC, nosotros no lo usamos, usamos los IRS en general, pero se usa a veces en paliativos para el control del dolor. Aloperidol yo lo uso bastante en internación, en pacientes graves que están muy descompensados y requieren internación por la ley de salud mental, y ahí sí lo suelo usar bastante, en consultorio no tanto, siempre empiezo por los antipsicóticos atípicos, ¿sí? Los de segunda generación, pero están aprobados igual por la FDA. Bien. Bueno, el aripiprazol también está aprobado para, justo acá no veo cuál es el fármaco que dice ahí, pero el aripiprazol, risperidona, ¿no? Risperidona está aprobado para la irritabilidad en el autismo, ¿sí? También está aprobado para la esquizofrenia y para la manía. Quetiapina, lo mismo para la esquizofrenia a partir de los 13 y para el trastorno bipolar, principalmente para los episodios que son de depresiones bipolares, ¿sí? A partir de los 10. Aripiprazol, lo mismo como está aprobado la risperidona, esquizofrenia mayor a 13, bipolar mayor a 10, y agresividad y irritabilidad en el autismo también. Olanzapina, que es un antipsicótico atípico para la esquizofrenia a partir de los 13, bipolaridad a partir de los 10. Litio es un estabilizador del ánimo que está aprobado a partir de los 12. ¿Sí? Después el valproato, ahí no está, pero está aprobado no por la FDA, sino está aprobado para las convulsiones a partir de los 10 años. Igual ahora lo vamos a ir viendo, voy a ir un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar. Bueno, déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Va más allá de la tríada diagnóstica. Son pacientitos que tienen conductas, que consultan por conductas de dispersión, impulsividad, hiperactividad, pero también hay una alteración en las funciones ejecutivas. Esto tiene que ver con la capacidad de controlar las respuestas inhibitorias, la capacidad de poder planificar y secuenciar las acciones, problemas para sostener y problemas para la motivación, ¿sí? Y dificultades en la memoria de trabajo. Entonces no es solo la conducta disruptiva, sino es todo esto. Y aparte, como dijo mi compañero antes, los cuadros en psiquiatría a veces son muy difíciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque no son claros, sino son comórbidos con otros trastornos. Entonces se puede superponer déficit de atención con ansiedad, con algo del ánimo, entonces no es algo claro. Entonces uno tiene que tener mucha cautela y ser muy cuidadoso y ver cuál es el objetivo del tratamiento. ¿A qué le vamos a apuntar primero con la medicación si es que amerita? ¿Estabilizamos el ánimo y después vemos el tema del déficit de atención, por ejemplo? Entonces, porque aparte es muy importante porque si no indicamos un fármaco que puede, sería como hacer que la otra comorbilidad como que empeore. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros le damos metilfenidato y era un bipolar,
podemos hacer switcharlos, que haga un switch maníaco, o que tenga unas conductas más desorganizadas, que aumente mucho más la irritabilidad. Entonces siempre hay que ver cuál de todos los trastornos vamos a intervenir primero, ¿sí? Bueno, entonces el metilfenidato, primera línea para déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Hay diferentes presentaciones, liberación inmediata y liberación prolongada. Lo más importante es que las de liberación prolongada no se deben partir, se tienen que tomar la capsulita entera. Yo lo que le digo a los papás es que prueben tomando tic-tac, que prueben que vayan probando, y si el tic-tac pasa el metilfenidato después de liberación prolongada. Porque si lo parten, liberan, o sea, el mecanismo de liberación se interrumpe, entonces no tiene sentido. Bien, las funciones ejecutivas son estas, les paso, no sé si después volvemos a algunas filminas si tienen alguna duda. Bueno, acá puse 4 guías, ¿sí? La guía de Reino Unido, la NICE, la de Canadá, la guía alemana y la guía de España. En todas, ahí indican cuál es de primera línea y cuál es de segunda para cada lugar. Si se fijan, bueno, la Blix de anfetamina nosotros no tenemos, pero en la NICE, primera opción, el metilfenidato, ¿sí? Acá, lo mismo que en la española, metilfenidato y atomoxetina son las 2 primeras líneas. Nosotros acá nos manejamos, yo en general me manejo con la NICE, entonces uso metilfenidato y por último, en caso si tiene patología cardiovascular, si tiene convulsiones, si es un paciente con TEA y déficit de atención, en esos casos yo voy a indicar la atomoxetina, si no siempre parto del metilfenidato. O en pacientes muy ansiosos quizá voy primero por la atomoxetina porque les puede dar mucha más irritabilidad. ¿Cuáles son los efectos de estos estimulantes? Dolor de cabeza, insomnio, disminución del apetito. Para el tema de la disminución del apetito, se los indicamos después del desayuno, ¿sí? Si es de liberación inmediata, a lo mejor requiere más dosis, porque la duración de la acción más o menos son 4 horas, 2 horas y media, 4, depende de cada paciente. Entonces, si requiere una dosis al mediodía, se la doy después del almuerzo, para que no deje de comer. ¿Sí? Si le da, nunca tomarlo después de las 5 de la tarde porque le puede dar insomnio. Si les da insomnio igual, le podemos dar melatonina. Si tiene mareos, que muchas veces pasa, que coman un snack, que controlen la presión, que tomen mucho líquido. Y si tiene efecto rebote, esto es el efecto que cuando termina el efecto terapéutico, recrudecen todos los síntomas, la hiperactividad, la irritabilidad, la agresión, ahí generalmente pasamos a una liberación prolongada, que la duración del efecto es mayor. Acá les puse las presentaciones, ¿sí? 3 a 5 horas de la inmediata, metilfenidato de prolongada, hay una que tiene una duración intermedia de 8 horas, y las de estas que vienen con una cápsula que ingresa agua y va liberando primero lo inmediato y después lo prolongado, por lo cual les dije antes que no se puede partir, eso duran 12 horas. Bueno, la atomoxetina, entonces cuando lo elegí, ya lo dije, TDAH, trastorno de ansiedad, TEA y TDAH o convulsiones. El efecto del metilfenidato es inmediato. En las primeras semanas ya vemos efecto. La atomoxetina tarda 30 a 40 días porque es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina. Entonces tarda mucho más tiempo en hacer efecto. Y estos también vienen en cápsulas y diferentes presentaciones y no se pueden partir. Bien, trastornos de conducta. Seguimos con los trastornos disruptivos en la infancia. En estos el abordaje siempre es terapia, ¿sí? Principalmente para todos nuestros trastornos que nosotros trabajamos. La que tiene más evidencia es la terapia cognitivo-conductual y siempre es primera línea en todos los cuadros. Y en este caso puntual también, trabajar mucho con la familia, trabajar mucho con el paciente, ¿sí? Como hay una comorbilidad muy frecuente con TDAH y a veces la regulación disruptiva del estado del ánimo, ¿sí? Son patologías muy comórbidas. Entonces, uno da metilfenidato y mejoran todos los síntomas de impulsividad, agresividad. Entonces, para la desregulación disruptiva del estado del ánimo, se usa generalmente aripiprazol con metilfenidato, ¿sí? Voy a ir rápido porque si no nos llevamos.
Trastornos de conducta, esta es una guía canadiense que es una revisión, está bastante actualizada de las medicaciones que se usan para cada trastornito de conducta, conductas disruptivas, conductas posicionistas desafiantes y demás. Psicoestimulantes con alta evidencia son los que más se usan, ¿sí? Para conductas posicionistas desafiantes, trastorno de conducta y agresión. Atomoxetina también tiene alta evidencia para posicionismo desafiante. Risperidona también para conductas disruptivas y agresividad. En pacientes que tengan un IQ bajo también, ¿sí? Tiene buena evidencia. Y valproato se usa para conductas también de agresión, no tiene tanta evidencia, pero yo lo uso bastante, principalmente potenciando antipsicóticos, y más en pacientes que están internados. Y litio también para la agresividad. Bueno, ahora pasamos a los trastornos de ansiedad. Antes mi compañero había nombrado que algunos miedos eran evolutivos, que eran esperables para la etapa etaria, pero cuando estos miedos son desproporcionados, afectan el funcionamiento, impiden que los pacientes se desarrollen y vayan a los lugares que tienen que ir, como por ejemplo la escuela, el club, no se quieran a dormir en la casa de sus amigos, ¿sí? Entonces le afecta mucho el funcionamiento. Ya no estamos hablando de un trastorno, de un miedo normal, sino estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Hay varios, lo pueden leer después en DSM o en el IACAPAP, que les dije que si quieren les interesan, pueden googlear. En niños pequeños los síntomas de ansiedad son inespecíficos, los vamos a ver inquietos, que lloran mucho, no comen, no crecen, van a los controles del pediatra y no crecen de acuerdo a los percentilos, no pueden dormir a la noche, tienen mucho miedo, tienen pesadillas, no se pueden quedar en la adaptación de la escuela, no pueden ir a la escuela, no se pueden separar de los papás ni siquiera para ir a cumpleaños, tienen dolores inespecíficos, tienen muchas consultas a los médicos porque un día le duele la panza en un lugar, después ese dolor de panza migra para otro lado, o le duele la cabeza, y tienen temores. Y en los adolescentes la presentación ya es más de angustia, ese dolor en el pecho, ese dolor que te genera como una sensación de no poder respirar, tienen inhibición psicomotriz, también dejan de ir a lugares donde antes iban, dejan de disfrutar cosas también que antes les gustaba, pero ahora por miedo no van, porque no se pueden quedar solos, no van, lo invitan a campamentos y no van, dejan de hacer cosas que antes hacían por esta ansiedad, tienen temores desmedidos, también tienen dolor síntomas somáticos, no pueden tener este dolor de tórax que dije antes. Si estamos hablando de obsesiones, de trastorno del espectro obsesivo-compulsivo, ahí vamos a tener obsesiones espirituales. También es muy frecuente esta despersonalización y desrealización, ¿no? Este sentirse fuera de sí mismo o estar en un lugar y sentir que no están ahí, que no, como una sensación de no sentirse en el lugar donde están, como de desrealización. Y dificultades para concentrarse también. Bien. Bueno, de elección son los IRS, de vuelta los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se pueden ir usando a partir de los 6 años, ¿sí? El que está aprobado para los 6 es la sertralina para el TOC, pero como tienen evidencia y tienen aprobación a partir de los 6, lo podemos usar también para la depresión. Ese es el uso fuera de ficha, ¿sí? Tenemos la fluoxetina, creo que esto lo tengo más adelante. Sí, bien. Tenemos fluoxetina, que está aprobado para el trastorno depresivo mayor a partir de los 8 y para el TOC a partir de los 7 años. La fluoxamina, que está aprobada para el TOC a partir de los 7, ¿sí? Y tarda algunas semanas en ese efecto. 5 o 6 semanas. Entonces, lo que podemos hacer en ese periodo inicial, darle benzodiazepinas como para bajar un poquito la angustia, ¿sí? No usarlas por mucho tiempo por el acostumbramiento y ir reevaluando a ver si podemos sacarlo. Lo que más usamos es clonazepam como benzodiazepina, que tiene una potencia alta y una duración de la acción, perdón, más alta. Entonces, a lo mejor con una dosis al día de 0,51 va bien, funciona, baja la ansiedad, baja la angustia. Y otra cosa que también usamos nosotros, principalmente cuando hay síndromes catatónicos, que son trastornos neuropsiquiátricos donde tienen un gran componente motor, y si le damos un antipsicótico podemos exacerbarlo y el paciente puede
morir, ¿no? Claramente. Y también lo damos como correctivo de cuando damos aloperidol, por su efecto relajante. Nosotros usamos mucho también el lorazepam, que no tiene pasaje por el hígado, entonces ahí, en ese sentido, no vamos a tener ningún tipo de toque hepático, ¿sí? Y tiene una duración un poquito más corta y la potencia también es alta. Bueno, acá listé los IRS que más usamos, estos antidepresivos. Siempre yo empiezo con la dosis más baja posible. Ahí, por ejemplo, dice fluoxetina 25, yo le doy 12,5, porque tiene muchos efectos adversos a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, para que evitemos que no los tomen más, porque le caen mal, porque le duele la panza, náuseas, vómitos, diarrea, la mínima dosis. ¿Sí? Ahí están todas las dosis de inicio. Bueno, llegamos a TEA. En lo que son los pacientes con trastorno del espectro del autismo, nosotros con la medicación no vamos a modificar los síntomas core. ¿Sí? Yo ya tendría que ir terminando, me parece. No sé si alguien quiere ir preguntando algo, si no sigo, o corto y no sé, porque ya son menos cuarto. El fármaco, voy a quedar 5 minutos y termino. El fármaco va a ir a apuntar a lo que es la irritabilidad, la autoinjuria, las conductas disruptivas y los berrinches. Ahí yo puse en este cuadro comorbilidades cognitivas, de conducta, dando cuenta de la importancia que es trabajar en equipo con otros. Que es muy comórbido el cuadro, como todo lo que vimos hasta ahora en infanto, y los síntomas que voy a querer controlar es lo que dije: violencia, agresividad, irritabilidad, conductas perseverantes y dificultad del sueño. Aripiprazol, me voy a ir al cuadrito este, que es un review reciente. Aripiprazol y risperidona, ¿sí? Se usa mucho para la irritabilidad, las conductas disruptivas y la autoinjuria. El metilfenidato puede aumentar un poco la irritabilidad, pero se usa, y hay algunos estudios que lo hablan, en TEA y ADD. Atomoxetina. Para lo que son los trastornos de ansiedad, no hay estudios que den cuenta de la mejoría, pero también los usamos. Sí, para lo que son las conductas más repetitivas, algunos usan antidepresivos, la verdad que no tienen mucha evidencia, ¿sí? Y lo que está en estudio es N-acetilcisteína y oxitocina, pero todavía no tenemos muchos estudios que den positivo para esto. Entonces, resumiendo TEA, abordaje interdisciplinario, lo más efectivo es el trastorno, no, la terapia cognitivo-conductual. El objetivo es mejorar la calidad de vida. Los fármacos se utilizan para disminuir esta sintomatología, no van a actuar sobre los síntomas core. Ver comorbilidades, no todo se explica por el TEA, por el trastorno, y siempre, como todo, empezamos con dosis bajas y estructuramos. Los antipsicóticos me sirven para todo esto: conducta disruptiva, impulsividad, trastorno bipolar, tics, Tourette, síntomas conductuales del autismo, descompensación psicótica y negación autolítica. O sea, se llaman antipsicóticos, pero cumplen otras funciones más, ¿sí? Porque le pegan a otros receptores, no solo al de la dopamina, sino también a la serotonina, ¿sí? Y a diferentes receptores dentro de la serotonina. Esto lo vimos antes, típicos y atípicos. Típicos lo que hacen, bloquean al D2, ¿sí? En la vía mesolímbica y mesocortical, por eso generan disminución de los síntomas positivos, pero a veces aumentan más los síntomas negativos, que lo vieron seguro en la clase de psicosis, ¿sí? Entonces, siempre los efectos adversos son motores. Por eso yo lo asocio mucho con el lorazepam, como les dije antes, como relajante muscular, para que no tengan esos efectos. Siempre que aparezcan, ¿no? No es que te voy a dar por dado. Si hay algo de rigidez, sí, ahí puedo poner una hora. Y los antipsicóticos atípicos son de segunda generación, bloquean los D2, pero también bloquean los de la serotonina, como dije recién. Acá yo los había nombrado antes: risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol. Ellos tienen efectos adversos más a nivel metabólico, aumento de peso, insulinoresistencia, dislipemia y demás. O sea, no hay ninguno que sea inocuo. Y recuerden siempre que cuando le damos a un paciente un plan farmacológico, yo lo que les digo es que vayan al médico cuando vayan y que se lleven el plan, porque siempre estos fármacos alteran en cualquier fase: administración, distribución, metabolismo, en cualquiera de las fases pueden alterar. En la excreción a nivel renal, por ejemplo, el litio, con los diuréticos, no. Con dieta hiposódica, no, porque puede dar toxicidad. Con AINES, no se puede tomar. Y lo mismo en interacción a nivel de los citocromos, o sea, pueden inducir el metabolismo o enlentecerlo y puede generar
poco efecto del fármaco que nosotros estamos administrando, o puede bajar, por ejemplo, la eficacia de los anticonceptivos. Bueno, brotes psicóticos, síntomas positivos, seguro que lo vieron en la clase de esquizofrenia, de los psicóticos, síntomas negativos. De elección son los atípicos, en casos graves yo puedo usar un típico, ¿no? Con todo el efecto motor, pero principalmente en internación lo uso cuando son cuadros muy de pacientes con ideas muy delirantes que condicionan mucho la conducta, o alucinaciones muy severas, ¿sí? Donde el paciente tiene muchos episodios de excitación psicomotriz. Son todos iguales de efectivos, ¿sí? Lo que cambia es la potencia, ¿no? Y a qué receptores le pegan. Entonces, algunos le pegan, el haloperidol, por ejemplo, le pega muy fuerte a los dedos, es muy buen antipsicótico, pero no genera tanta sedación. En cambio, a veces lo puedo asociar con uno más sedativo, como es una levomepromacina, que se usa mucho en niños, que lo uso por su efecto sedativo, porque le pega en los receptores histaminérgicos, ¿sí? Entonces, no voy a usarlo como antipsicótico, sí lo voy a usar como sedativo. Son todos entonces buenos, son todos efectivos, pero lo que cambia entonces es la potencia. Los catatónicos, los síndromes catatónicos son cuadros también neuropsiquiátricos, pero hay mucha catatonía orgánica. Por ejemplo, me pasó en un paciente en el hospital que tenía una leucemia, hizo una toxicidad a la quimio y hizo un síndrome catatónico, porque hizo creo, una trombosis, no me acuerdo, de una vena, se le trombosó todo y de pronto tuvo un cuadro catatónico severo que tardó un montón en resolver. La catatonía iba y venía, ¿sí? Entonces siempre hay que descartar organicidad. No toda catatonía es perteneciente a la salud mental. Primera línea siempre es lorazepam, ¿sí? A ver, lo voy a conectar. Mi primera línea es lorazepam endovenoso, cuando 48, 72 horas que tiene respuesta la paso viral, y si tengo que poner un antipsicótico le voy a poner olanzapina o aripiprazol, que son los que menos efectos adversos motores tienen. Bueno, esto lo dejo para otro momento. Trastornos de ánimo, ¿qué es lo más importante acá? Primero, hablar del suicidio no va a inducir a los pacientes que se suiciden, sino los alivia. Entonces, en todas las entrevistas que nosotros vemos que el paciente tiene riesgo, vamos a hablar de cómo se siente, qué es lo que le pasa, si tiene plan y demás, ¿sí? La ideación suicida se medica, pero también se medica de cuadro de base. Benzodiazepinas para bajar, en la emergencia no se usa los estabilizadores del ánimo, si usamos para bajar la carga, la ideación suicida, usamos risperidona y aripiprazol en niños. Y lo más importante de la depresión es pensar si es mono o bipolar. Si es una depresión monopolar, yo le puedo dar un antidepresivo, porque no voy a tener riesgo de switcharlo. Pero si es bipolar, esto es que hay un cuadro de manía o de una hipomanía, hay que tener mucho cuidado. Cuando pensamos en mixicidad, en que un paciente puede tener depresión bipolar, cuando son pacientes son depresiones muy graves, depresiones muy ansiosas en las que el paciente tiene una elevada tensión interna, tiene varios episodios suicidas o no episodios, no intentos suicidas, tiene hiperactividad, está agitado, excitado, con el pensamiento acelerado, con verborragia, de una idea salta a la otra, no para de hablar, impulsivo, con mucha labilidad afectiva, llora y se ríe, disfórico, irritable. Entonces, ahí ya nos vamos a arrimar hacia un episodio más mixto. Un mixto tiene, por ejemplo, puede ser del polo maníaco y puede tener 3 síntomas del polo opuesto o viceversa. Es una depresión severa y tiene 3 síntomas del polo de la manía, ¿sí? Entonces ahí, estos son los que menos responden a los tratamientos. Entonces, de inicio yo ya combino. Le voy a dar monoterapia generalmente con risperidona, ¿sí? Y le asocio valproato o valproato y aripiprazol, ¿sí? Entonces, de movida uno ya inicia con 2 psicofármacos porque uno no alcanza. Y yendo solamente a la bipolaridad, episodios maníacos, los fármacos que están aprobados para la manía aguda o mixta, que es esto que estaba diciendo de los pacientes que son más mixtos. Esto es la guía Calmate, es una guía canadiense que es muy buena. Primera línea está el litio aprobado, la risperidona, el aripiprazol, la quetiapina. Segunda línea,
Cualquier fármaco de primera línea más quetiapina, también la olanzapina, y tercera línea es divalproato. Para lo que es la depresión, el cuadro predominantemente depresivo, le voy a dar lurasidona como primera línea. Si no, le puedo dar como segunda línea litio y lamotrigina, y tercera línea olanzaploxetina, quetiapina o algún antipsicótico o estabilizador más unirse. Recién ahí va a ir el IRS, ¿sí? Cuando está cubierto la parte del ánimo, ¿no? Cuando está estabilizado. Y yo creo que si hay alguna pregunta tendríamos que ir terminando. Para depresiones monoporales, sí, va antidepresivo, siempre primero TCC, terapia cognitivo-conductual, si es leve a moderada. Si es más grave, terapia cognitivo-conductual más la fluoxetina, que tiene mucha evidencia y tiene mucha respuesta frente al placebo. Y bueno, el tratamiento de mantenimiento es a largo plazo, de 12 meses, de 6 a 12 meses desde que remitieron los síntomas. Efectos adversos, ya lo dije antes, náuseas, vómitos de los signos, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, ¿sí? Y impulsividad y agresión, también la impulsividad es diagnóstica. Se usa mucho el litio, también. Se usan los antipsicóticos atípicos también, en dosis, hasta en dosis bajas funcionan, y el estabilizadores del ánimo también. Y creo que, cerrando, el abordaje es integral, no solo es la meditación, es la psicoterapia, es fono, es TO, es psicopedagogía, es la comida real, es la actividad física, es la meditación, es hacer yoga, es salir al sol, tener actividades, ir a un club deportivo, ir a la escuela, o sea, es que el paciente circule en todos los espacios donde tiene que circular, ¿sí? Limitar el uso de pantallas, y si necesita medicación, trabajar fuertemente con la familia, estar disponible, empezar de a poco, ir titulando, estar siempre cuando te llaman, obviamente, yo les digo, después a las 8 de la noche traten de no llamarme, pero bueno, me llaman igual. Pero digo, estar disponible en la medida de lo posible. Controles clínicos ante cada aumento o cambio del psicofármaco, siempre llevar el plan farmacológico encima, y nada más. Y muchas gracias. Ahora, ¿cómo hago para dejar de compartir? ¿Ah? Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fue muy rápido, no se entendió nada. Grabado, podemos dar por finalizada la clase y cualquier pregunta nos la pueden hacer enviar. ¿Les parece? Bien. Bueno, entonces, Juanca, un placer. Gracias. Bueno, igualmente. Gracias también a los organizadores y a Proxy. Sí, gracias. A Carolina de Nicolás. Gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, Buenas tardes. Finalizado entonces el encuentro de hoy. Los esperamos. Recuerden que el viernes que viene es feriado, así que nos encontramos el 20 de octubre. Ahora vamos a compartir.